Amigos de Círculo Magenta, este día acompañados aquí con Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Director de Código Magenta. Y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Pues están sentados en este momento, pues en los momentos precisos en donde el grupo de alto nivel o esta reunión de alto nivel está teniendo lugar en Washington, donde asisten de parte de México el canciller Marcelo Ebrard, el general secretario Luis Crescencio Sandoval y la secretaria de Seguridad Nacional, Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, pues Estados Unidos, el líder de la operación es el secretario de Estado, Anthony Blinken. Y bueno, pues ahí todo el elenco de la seguridad nacional norteamericana en el momento que yo considero más tenso que nunca ha habido en las relaciones recientes de México con Estados Unidos. ¿Cuál es el estatus de esto, Diego? A ver, la relación está tan quebrada, al menos en la parte de seguridad, y evidencia de ello es que Marcelo Ebrard, un día antes de la reunión, le da una entrevista al periódico Milenio y dice: la DEA, la agencia antidroga estadounidense, ha sido una generadora constante de crisis en la relación bilateral. El Marcelo Ebrard pinta su raya de lo que le pudieran pedir los americanos en esta reunión y en qué contexto se llega, en un contexto de una advertencia desde el lado de los republicanos y desde el lado de los demócratas. Del lado de los demócratas, Bob Menéndez, este senador influyente demócrata de Nueva Jersey, que en la antesala de la Cumbre de las Américas le recriminó al presidente López Obrador que quisiera invitar a dictadores a este evento organizado por la administración Biden, donde le hace un llamado a Arabia Saudita que si no cooperan, o más bien a que si siguen cooperando con Rusia y no denuncian la guerra contra Ucrania, la invasión contra Ucrania, va a haber consecuencias y se va a cancelar completamente la relación bilateral, una de las más importantes para Estados Unidos. Suena familiar. Te lo digo, Arabia Saudita, para que lo entiendas, México y Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel López Obrador ha sido muy crítico frente a la postura de Estados Unidos en Ucrania. Y por otro lado, los republicanos, un grupo cercanísimo de exfuncionarios de la administración Trump, liderados por Ken Cuccinelli, el número 2 del Department of Homeland Security, es decir, el Departamento de Seguridad Interior, haciendo un llamado a declarar formalmente la guerra a los cárteles de la droga y haciendo una campaña para, a un mes de las elecciones intermedias, presionar al gobierno de Joe Biden a que haga lo que ya hizo Greg Abbott en el estado de Texas, que es declarar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas y a que los estados fronterizos declaren una invasión de indocumentados, lo cual les permitiría por ley a los americanos que los estados tomen decisiones de enviar tropas a México independientemente del gobierno federal. Ese es el estatus de tensión que hay en esta reunión de alto nivel de seguridad. Bueno, Rodrigo, en eso que estás comentando, yo quiero apuntar que para el gobierno mexicano, básicamente los Guacamaya Leaks provienen, según ellos, de filtraciones de la DEA. Por eso están insistentes en que la DEA ya llegue a un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre, lo hemos comentado aquí, se dio, Alejandro, cuando la Fiscalía ya abiertamente se negó a cooperar con la DEA y no solamente rechazó 15 nuevos agentes para combatir el tráfico permisos, de agentes para combatir el laboratorio de fentanilo, destruirlos, sino que retiró muchos de los permisos, la mayoría de los agentes que ya estaban operando. Pero, ojo, lo que está empezando a ocurrir es que la misma descomposición en la relación que existe con la DEA se comienza a tener con la CIA. Que es algo que no se tenía. Que lo que están comentando es que los hackers, aparentemente, de los famosos Guacamaya Leak, habrían estado, según el gobierno de la 4T, ubicados entre hackers independientes reclutados por la CIA. Pero déjame ampliar un poquito el panorama. Esta situación de los Guacamaya Leaks tensan mucho esta reunión, por supuesto. Lo que se ve ahí y lo que se asoma, que es lo más preocupante, es que el ejército mexicano, el gobierno de la 4T y los cárteles están sentados en la mesa haciendo sus acuerdos. Y eso pues ya de una u otra manera corrobora lo que Greg Abbott está diciendo, lo que toca decirte a este grupo de congresistas. Y por si fuera poco, nos vamos ya al territorio de lo que pasó con la renuncia de Tatiana. Así es. Sí. En donde la salida de Tatiana es interpretada en Estados Unidos como
El presidente no está dispuesto, López Obrador no está dispuesto a sentarse a negociar. De hecho, tenemos la última noticia. ¿Cuál es, Rodrigo? Sí, Luz María de la Mora le solicitaron no renunció, le solicitaron la renuncia, que es la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. ¿Era la líder? Es la funcionaria de mayor conocimiento y de mayor importancia jerárquica en las negociaciones de las consultas del TEMEC. Lo que confirma el temor de que al entrar Raquel Buenrostro, venga una línea dura. O sea, como dicen en Estados Unidos, hardliners a el asunto de energía. Súmale a eso el asunto de el programa antiinflacionario con los empresarios, en donde, entre otras cosas, se levantan las restricciones sanitarias, fitosanitarias, todo lo de la operación de Senacica, que ha sido muy criticada por el presidente López Obrador, y que si se salen con la suya dentro del gobierno, va a ser un problema muy, muy serio, porque Estados Unidos va a tener que bajar la puerta y decir, no dejamos pasar alimentos mexicanos. Súmale a eso la medida unilateral del rechazo de la cancelación de $3,000 millones de compras por 15 millones de toneladas en este año de maíz que el transgénico, amarillo, que el presidente lo quiere cancelar porque dice que es incongruente que impidamos sembrar transgénico y lo importemos. Pues sí, es cierto, la pregunta es dónde vamos a encontrar 15 millones de maíz blanco puro en el mundo si no existe. Somos el principal importador de maíz de Estados Unidos. Entonces, ¿está bien lo que dice el presidente? Sí, hay que hacer un plan, está correcto. Pero no puedes de la noche a la mañana cancelar toda esa compra sin que no exista una escasez de maíz en el país, y lo que va a hacer obligar a que suban todos los cárnicos, que suba incluso lo poco que suba eso, o mediano que suba eso para la fabricación de tortillas. Pero tienes que ser apegado también a las reglas del TEMEC, porque si no vas a enfrentar sanciones adicionales. Por supuesto. A ver, lo que estoy diciendo aquí es que estamos abriendo simultáneamente el flanco de la seguridad nacional, el flanco de cómo está el gobierno, los militares operando dentro de este país con los cárteles, el flanco de la energía, el flanco del fitosanitario, el flanco de las compras de maíz. Bueno, la pregunta es, son demasiados guisos muy calientes. Y uno nuevo. ¿Cuál? La 4T ha dicho que va a reenviar la iniciativa de reforma eléctrica, y esta vez no sabemos si el PRI va a resistir o no. Así es. Alejandro. Pues yo creo que si Marcelo Ebrard tenía alguna esperanza de repuntar en su campaña y tratar de ganarle espacio a Claudia Sheinbaum, no lo va a poder hacer. Él sí tiene mucha chamba, ¿sí? A diferencia de otras corcholatas que andan en la grilla, Marcelo Ebrard está bien fuerte. Yo creo que se sostiene en muchos sentidos este posible enojo que pueda tener la CIA y la DEA, y estamos viendo algunos elementos que soportan esa teoría. No dejemos a un lado la parte del sistema GLONASS, que se acaba de dar a conocer, y podemos tener a la CIA muy molesta con que los rusos tengan un sistema de información en las puertas de su casa. Ahí está lo de la CIA. Y la parte de la DEA, pues hay elementos que sostienen que la DEA puede estar detrás. Uno de los papeles de Sedena Leaks hablan de cuántos efectivos militares están patrullando la frontera de Tijuana a San Diego, y están hablando de 80. Y en la central camionera de Tijuana, un elemento de los militares. Esto se da en el contexto en que Estados Unidos está dando a conocer que una persona cada 5 minutos en Estados Unidos está muriendo por sobredosis de fentanilo. Claro. Y el juego es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque antes, para que llevaran la suficiente cantidad de droga para que hubiera sobredosis en Estados Unidos, tienes que llevar camiones. Ahorita basta con una bolsita, una mochila, donde puede haber miles o tal vez millones de dosis que ponen en problemas a la sociedad en Estados Unidos. Claro. Entonces, creo que el juego está cambiando, y no olvidemos Tamaulipas, ¿no? Sí, claro. Donde, lo decías tú la vez pasada, el 70% del flujo de exportaciones del TEMEC pasan por un estado emproblemado ahorita. Imagínate, Alejandro, Rodrigo, que el día de mañana 2 cárteles con 500 gentes. Claro. Que fácil las tienen en la zona. ¿Cómo se llama este grupo que está? Tierra Caliente. No, en Tamaulipas, el grupo. ¿El cártel del noreste? No, el cártel del noreste, pero el brazo ese de las autodefensas. Sí, el Pedro J. Méndez. El Pedro J. Méndez. Que esos grupos de pronto bloqueen 2 carreteras, nada más. Sí, claro. Monterrey-Laredo, Monterrey-Reynosa. Se colapsa el comercio. Se colapsa el comercio internacional. A ver, es muy frágil lo que está ocurriendo, cómo estamos quedando. Así es. Entonces, en esa condición,
yo creo que prácticamente esta reunión de alto nivel entre Ebrard, Vilken y todo el entourage, bueno, pues va a terminar siendo una segunda gran llamada de atención después. A ver, yo insisto, yo creo que los norteamericanos no entienden que el presidente López Obrador no entiende. Claro. Y que por más que le estén mandando a Kerry, a la gente de la seguridad, a Vilken, que el propio presidente vaya a Washington, que le lean lo que tienen que leerle, las cosas parecen seguir igual. Claro. Entonces yo creo que ahora sí, imagínate el secretario de la Defensa, Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional juntos en Washington, encerrados. A ver, señores, ¿qué parte del asunto no entendimos? De que esto es un paquete que se llama TEMEC y no es únicamente de comercio, es de asunto de seguridad nacional. Así es. ¿Sí? Es un asunto de seguridad, de salud nacional por el asunto de fentanilo, de todo esto. Y bueno, vamos a terminar con alguna situación bastante delicada y yo creo que se está agriando mucho esta cuestión y por algún lado, va a tronar. Pero creo, Ramón, que los americanos están identificando a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Ejército Mexicano como el factor de deterioro en la relación bilateral con México. Si vemos lo que dicen los papeles de la Sedena, los Sedena Leaks, los Guacamaya Leaks, un ejemplo dice: el 76% de la producción de fentanilo en México está ubicada en Sinaloa, un territorio al que el ejército no entra, un territorio que algunos dirían casi protegido desde que la desde el 4T más le alto está construyendo nivel. carreteras, Claro. aquellas famosas carreteras que fue a revisar el presidente cuando fue a visitar a la mamá de Chapo. Y por eso es tan importante la entrevista que da Marcelo Ebrard un día antes de esta reunión de alto nivel, porque no solo critica la DEA, dice que es una generadora de crisis, dice que la detención del general Salvador Cienfuegos fue una afrenta a las Fuerzas Armadas y defiende, después de eso, la política del presidente López Obrador de regular y de limitar el paso de los agentes extranjeros que operan en México. Ese fue el mensaje de Marcelo Ebrard antes. Que no es un mensaje solo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un claro mensaje de las Fuerzas Armadas. Es decir, el canciller civil de este país convirtió en un vocero más de las Fuerzas Armadas de este país como embajador en Washington. Pero no deja de ser, Rodrigo, una declaración de Marcelo Ebrard también de corte electorero. 100%. Para que como corcholata pues se congracie más con el presidente López Así Obrador es. y por supuesto con las fuerzas militares que hoy dominan territorio nacional. Habrá que ver si es el mismo tono que hagan en la declaración conjunta que está programada entre Blinken y Marcelo Ebrard, a ver si mantiene Y ese que han tono sido muy de diplomáticos, confrontación. porque ningún funcionario de la Casa Blanca ni el Departamento de Estado, a pregunta expresa de la prensa en la conferencia de prensa antes de esta reunión de alto nivel, se abstuvieron de hacer comentarios específicos sobre el hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver, yo en tanto tiempo que tengo de estar viendo las relaciones bilaterales y estar ahí incluso interactuando en esa situación, siempre, eternamente, las disputas de marido y mujer, por así decir, Estados Unidos-México, nunca se salen a flote, a menos que el marido, que es en este caso Estados Unidos, sienta que alguien no está entendiendo. Pasó en la época de Miguel de la Madrid, cuando tuvieron que filtrar los papeles de Jack Anderson, Así es. donde el columnista sacó a decir que Miguel de la Madrid tenía dinero, cuentas de cheques de $200 millones en el extranjero. Era un tate quieto al presidente. Así es. ¿Sí? Y así como esa, ha habido varios episodios que en su momento se dieron, intervinieron igual en la época de Cedillo, cuando sacaron el expediente desde el extranjero de Raúl Salinas de Gortari. Es correcto. Es decir, como están diciendo ahorita, a ver, señores, yo me quiero imaginar, y esto sí es mera especulación. Hoy en la reunión dicen, señores, aquí están los papeles, esto y esto. Y esto no está en Guacamaya Leaks. ¿Por dónde comenzamos? Claro. O actuamos en congruencia con lo que hemos firmado dentro del TEMEC, incluyendo todo lo que hemos dicho, o... Y lo más importante, Ramón, va a estar en esa reunión Luis Crescencio Sandoval. Luis Crescencio Sandoval, que ha defendido a capa y espada a los militares en el caso de Ayotzinapa, que va a ser un caso que va a dar un revuelo si se llegan a conocer los famosos chats del autobús que Por era supuesto. dirigido a Chicago. Los Y que, chats que faltan. y que están en poder de la DEA. Y que involucran al ejército tremendamente. Así es. Y los dejan perfectamente mal ubicados y dejan en claro
quienes manejaban el cártel De la heroína. de la heroína en Iguala. Así es. Pues aquí esperaremos los resultados. Muy bien. Muy bien.